Le voy a pasar la palabra ahora a Isaac Rudnick, que es director del ISEPSI, Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Ahí está, ahí está. Gracias. Bueno, gracias Daniel por la invitación. Realmente todas las exposiciones han dado un informe bastante detallado y una descripción bastante detallada de lo que está sucediendo en las familias, en particular de los sectores más vulnerables. Quiero agregar dos o tres aspectos. Nosotros hacemos hace muchos años un relevamiento mensual de los precios de la canasta básica de alimentos en los negocios de cercanía de los barrios populares. Lo que podemos decir respecto a lo que está sucediendo hoy es que hay una distorsión de los relevamientos o de las estadísticas oficiales a partir de dos o tres aspectos. Y parto de esto porque tiene que ver con cómo se está reflejando, cómo se está valorando la evolución de la situación de las familias, de las personas, de los sectores más vulnerables. Primero hay una subevaluación de cuál es la situación que se refleja en una estadística general de cuál es la evolución de los precios y de cuál es la situación general de la población, porque el crecimiento de la pobreza que ha sido muy acelerado no ha traído como consecuencia un cambio en la ponderación general de los distintos sectores. O sea, hoy obviamente la evaluación que se hace a partir de muestras en distintos sectores de la población no está reflejando la evolución de la situación socioeconómica que van teniendo sectores cada vez más crecientes en la población. El otro elemento que no está siendo ponderado adecuadamente es la evolución de los distintos sectores en que está dividida, en que se está ponderando los gastos de las familias. O sea, la ponderación que tienen hoy las tarifas, los gastos de vivienda, los gastos del hogar, tienen una ponderación similar a la que tenían en los últimos años, desde principio de siglo hasta ahora, y obviamente hoy la incidencia que tienen estos gastos de tarifas del hogar, de combustibles, de comunicaciones, de salud, de educación, son mucho más importantes que lo que han tenido en los últimos años. Con lo cual, a la hora de valorar la evolución de los precios que pagan las familias, que pagan las personas, en el conjunto de la evolución de los gastos está distorsionada. Por eso nosotros decimos que no es que haya una falsificación de los precios como hubo en otro periodo, pero hay un termómetro que está claramente descalibrado respecto a las situaciones anteriores. La incidencia de la desaceleración de los precios en los presupuestos familiares no es la misma que uno se puede imaginar efectivamente en la vida cotidiana. Por ejemplo, esto que acá se describió con mucha claridad, que es
el hecho de que la familia, de que los presupuestos familiares tienen que hacerse cargo, en muchos casos, de personas con discapacidad o de adultos mayores, obviamente implica un gasto, por ejemplo, en medicamentos que ha tenido una aceleración en el último año particularmente y a partir de este año que no está reflejada claramente en la estadística de salud y en la incidencia de la estadística de los gastos de salud en los gastos generales de la familia. Esto tiene una denominación muy clara, o sea, el aumento de la pobreza implica o incide en un aumento de la informalidad y el aumento de la informalidad aumenta la opacidad a la hora de querer reflejar efectivamente lo que está sucediendo ahí. Esto es obviamente una situación que hace mucho más difícil pensar, primero, describir integralmente la situación que se vive en un sector de población que hoy está por encima del 50%, por debajo de la línea de pobreza, y cuáles son los distintos factores que inciden en ese proceso. Seguramente si pudiéramos tener una incorporación integral de muchos de los factores que acá se fueron describiendo de manera bastante detallada y sectorial, seguramente y los confrontáramos con los ingresos deteriorados que vienen teniendo las familias de clase media baja, seguramente tendríamos estadísticas de pobreza, niveles de pobreza mayores al 53 o 55% que están describiendo las propias estadísticas oficiales. Eso me parece que es un elemento que es fundamental a tener en cuenta cuando hablamos de un proyecto de desendeudamiento que tenga un abordaje integral. El otro elemento que nos parece fundamental es que cualquier proyecto tiene que evitar de desendeudamiento, de alivio de esta situación de endeudamiento de la familia que aumenta proporcionalmente a medida que bajamos a los sectores más vulnerables. Nos parece que tiene que evitar por todos los medios de que en definitiva sea el Estado el que se haga cargo de esta deuda. O sea, el Estado el proyecto lo que tiene que contemplar es recursos que salgan de impuestos a sectores de impuestos a sectores fundamentalmente de los sectores financieros, que son los que están de alguna manera beneficiándose con toda esta situación, que hoy aparecen como los dueños de esa deuda, porque esa deuda que está flotando, digamos, en el sistema económico, obviamente tienen dueños. Los dueños son hoy los sectores financieros, son los narcotraficantes que prestan, digamos, a las familias en situaciones cada vez más comprometidas, y son estos sectores que están ofreciendo en el celular el endeudamiento fácil, como todo lo que se describió acá. Entonces, estos sectores que son los que aparecen como dueños de esa deuda flotante, de una u otra manera, como se planteó acá, tienen que ser los que contribuyan a que este proyecto, digamos, de alguna manera de desendeudamiento, contribuyan a que
ese proyecto de desendeudamiento camine y que no sea el Estado, porque fíjate que los proyectos, las descripciones que hicieron los compañeros de Brasil y de Chile, justamente explicitan de que en definitiva es el Estado el que está pagando las deudas que adquirieron la familia con estos sectores. Entonces, si el proyecto no está ligado a una manera en que los montos necesarios para que el desendeudamiento empiece a girar, empiece a avanzar, estamos, digamos, dándole a estos sectores que produjeron de manera perversa esos endeudamientos, estamos dándole la posibilidad de que sea por otra vía el Estado el que los financie, el que les pague esas deudas, esas deudas.